operaciones unitarias, pues puede ser el de entalpía de formación, el de estado de referencia, a partir de los estados de formación, sobre todo cuando tienen reacción química. O bien lo del camino termodinámico, que es cuando tienen que calcular el calor estándar de reacción para la reacción involucrada o las reacciones involucradas. ¿Ok? Entonces vamos a seguir practicando un poquito. Eso lo empezaron a aplicar ahorita para la evidencia 1, para el cálculo de 4 de las entalpías que tienen por ahí. Y es lo mismo que van a estar aplicando para el reto, ¿no? Por ahí ya les mandé un mensajito donde venían asignados los balances de materia por equipo. Pues vayan ahí revisando, descarguen su página, están en un Excel, la página que les corresponde, y ese es el balance de materia que van a utilizar para hacer el balance de energía ahora. No hay que recalcular el balance de materia que ya hicieron en su curso de balance de materia. ¿Okay? Van a utilizar ese y ahí viene toda la información correspondiente. Profe, una pregunta. Dígame. ¿Esta presentación está en cámara? Sí, viene como review problems, creo. Ah, ok. ¿Sí? Entonces ahí Tengo una la pregunta. puse. Pero entonces para hacer la entrega uno es con los de la tabla que me viene ahí o con Con los de la tabla que te puse ahí. Ah, ok. Así es. Después eso lo recalculas para tu entrega final de noche. Ah, bueno. ¿Sí? Que lo único que vas a hacer es, los que ya he visto que tienen programas Excel, pues no cambies el balance, ¿no? Copy paste y te da, ¿no? Entonces la idea también que lo programen en alguna herramienta para que se recalcule. Muy bien. Dentro de los procesos reactivos, en el tema de balance de energía, tenemos un concepto muy importante que es la temperatura adiabática de flama. Este es un concepto relevante en temas de energía en muchos de los procesos. ¿Okay? Entonces este es el tema que vamos a ver el día de hoy. Vamos a seguir usando cualquiera de las dos metodologías, simplemente que ahora vamos a calcular una temperatura típicamente de salida en un proceso reactivo. Entonces ustedes tienen un reactor donde están suministrando uno o más componentes y van a tener una salida, ¿no? Entonces esto de aquí pues lo van a tener a una temperatura de entrada y posteriormente van a tener una temperatura de salida. Una temperatura de salida. La temperatura adiabática de flama, como su nombre lo dice, es cuando el reactor opera de forma adiabática, es decir, el Q es igual a 0, esto significa adiabático. No hay transferencia de calor hacia los alrededores o desde los alrededores hacia el sistema. ¿Ok? ¿Hasta ahí me siguen? Entonces está completamente aislado el equipo. Típicamente, la temperatura adiabática de flama resulta relevante cuando tengo reacciones exotérmicas. ¿Sí? Es relevante, mas no es estrictamente oficial que siempre sea cuando sea una reacción exotérmica, pero típicamente es para reacciones exotérmicas. O sea, hace que el delta H estándar de reacción es negativo porque se libera, pero es mayor que 0 en el valor absoluto, es decir, se libera mucha energía. ¿Okay? Ahí lo puse en términos positivos, pero en el tema del balance de energía es una energía que se está liberando, que pierde la reacción y que va a absorber el resto de los componentes. Muy bien, entonces son reacciones que liberan mucha energía. Ustedes conocen algunas de esas reacciones. La más popular, ¿cuál es? ¿Alguien recuerda? Balances de materia. La combustión. Es decir, queman un combustible fósil y eso lo hago para generar energía, liberan mucha energía. Por eso las carnes asadas se hacen con carbón, en las casas cocinamos con gas natural. Muchos de los procesos industriales queman combustibles fósiles, gas natural sobre todo, para producir energía y esa energía utilizarla para mis procesos. La energía eléctrica actualmente se produce en gran medida a partir de una fuente fósil, por eso es que tenemos termoeléctricas que utilizan gas natural para producir la energía eléctrica, generas vapor a alta presión, lo mandas a una turbina y generas la energía eléctrica, pero ese combustible se utiliza para eso. Entonces, porque liberan grandes cantidades de energía. Entonces, ¿qué creen que pase si la temperatura 1 a la que se suministra, digamos, un combustible, si se quema con aire,
cuando yo alimento los reactivos a una temperatura ambiente de 25 grados, y entonces yo quemo, o prendo con una chispa el combustible, se genera la combustión y libera mucha energía. Si esa energía no permito que se vaya a los alrededores, que se quede en el sistema, ¿qué creen que pase con la temperatura de los productos cuando salgan del reactor? ¿Se qué? Se eleva. Ese es el propósito de mantener esto adiabático. Entonces esta temperatura se me va a disparar. Entre más exotérmica sea la reacción, pues mayor calor voy a tener dentro, y entonces esta temperatura tiende a ser cada vez más elevada. ¿Okay? Eso es a lo que se le llama temperatura adiabática de flama. Es la máxima temperatura que yo puedo obtener en una reacción química que libera energía, ¿sí?, en la salida para los productos. ¿Ok? Algunas consideraciones muy importantes. Aquí hay que considerar una conversión del combustible o del reactivo limitante, conversión del reactivo limitante del 100%. Es decir, todo se consumió, entonces toda la energía del combustible se está liberando. Entonces, para el cálculo, así como lo hacen con el aire teórico y el aire en exceso, siempre es considerando el consumo del 100%, nunca con la conversión específica que tiene el proceso como tal. Entonces, esa sería la máxima temperatura posible en mi sistema. De ahí nos vamos a la realidad y vemos si obtenemos esa temperatura o no, pero la temperatura que yo obtenga no puede ser superior a la temperatura diabática del flama. Si no lo aíslo, pues la temperatura va a tender a bajar porque hay energía que se me pierde a los alrededores y no se absorbe por el sistema, por los gases que están saliendo. Entonces pierdo y por lo tanto la temperatura sale más baja. Entonces lo más alto que puedo obtener se le denomina temperatura diabática de flama. Es todo el calor que se libera por la reacción se queda dentro y lo absorben los reactivos que me sobran y todos los productos que se generan. Todo eso absorbe esa energía y lo transforma en una temperatura típicamente elevada. Para ello hay que considerar el consumo del 100% de lo que estén quemando o del reactivo limitante que está liberando la energía. ¿Ok? ¿Hasta ahí me siguen? Esto es todo lo que hay que saber de la teoría de temperatura diabática de flama. Ahora lo que hay que hacer pues es calcularlas. Cuando ustedes calculan un Q del reactor, como en la evidencia 1, les piden ahí que calculen un Q del reactor, este valor pues no es cero. ¿Sí? Entonces lo que hacen es, en ese tipo de problemas es, por ejemplo, primero hacer este cálculo, a veces cuando lo arrancamos, y te das cuenta que la temperatura, no sé, sube de 25 aquí en las entradas. Es una reacción que libera mucha energía, y si fuera diabático, la T3, que es la salida del reactor, no sé, va a llegar a 1000 grados. Pero resulta que tú no la quieres a 1000 grados. ¿Sí? No te favorece tenerla a 1000 grados por los reactivos o por el proceso que sigue, etc. Como en su reactor del reto. ¿Sí? Sale a una temperatura, creo que ligeramente superior a la de la entrada. ¿Sí? Entonces, pero si ustedes calcularan la diabática del reactor, probablemente les va a dar una temperatura superior. Pero yo no quiero operarlo a esa temperatura. ¿Qué hago? Pues le tengo que poner un sistema de enfriamiento o algo que le remueva parte de esa energía. Por eso es que el calor ya no es cero, y esa energía que remuevo hace que la temperatura se sostenga en el valor deseado, que es un valor típicamente menor a la diabática de flama. ¿Sí? Porque si yo no le pongo la sal para que absorba calor, esta se me dispara. Entonces le pongo la sal para que cuando se vaya liberando la energía vaya absorbiéndola. Y entonces esta T3 tiende a ser menor. De lo contrario, otra vez, si yo no pongo la sal, está totalmente aislado el reactor, pues toda esa energía se convierte en una alta temperatura en la salida. ¿Sí? Y uso la sal porque eso hace que el calor que está liberando el reactor no lo pierda por completo y se lo pase a otro fluido, el cual utilizo para calentar o enfriar otras corrientes y generar vapor. ¿Sí? Es como un 2x1, un 3x1. Oye, pues no pierdas esa energía. Si está siempre disipando, oye, estamos perdiendo energía, mejor reaprovechala a través de otro fluido, porque esa energía no me cuesta y la estoy desperdiciando. ¿Ok? Entonces, de hecho hay unas en las carnes asadas, me acuerdo, cuando le pones así como una chimenea, hay unas plaquitas Peltier
que la pegas. Esa plaquita genera una diferencia de voltaje cuando un lado está frío de la placa y el otro lado está caliente. Entonces la pegan en la chimenea. Entonces el lado caliente está pegado y el otro lado está a temperatura ambiente. Y genera una diferencia de voltaje y conectas tu celular. Y estás cargando mientras estás haciendo la carga. 2 por 1. Okay, me sale barato. Digo, bueno, ahí es algo muy trivial, pero es algo que, un ejemplo de alguna aplicación que se puede hacer a gran escala. Muy bien. ¿Preguntas de esto? ¿No? Súper. Vamos a hacer este problema. Por ahí viene en las presentaciones, se llama Review Problems la presentación, entonces ahí viene el problema. Dice, octano líquido entra a una cámara de combustión, ¿sí?, de una turbina que está operando en estado estacionario. Entonces vamos a utilizar primero la cámara de combustión, que es el reactor. Entra a una atmósfera de 25 grados Celsius. Déjenme, aquí hago mi diagrama, que es este que tengo aquí prácticamente. Entonces aquí tengo la cámara de combustión, es un reactor donde queman un combustible. Entonces la cámara de combustión, la temperatura a la cual entra el combustible, que es octano líquido, C8H18 líquido, entra a 25 grados Celsius. Todo el proceso va a estar a una atmósfera. Dice, y es quemado con aire que entra a la cámara de combustión en las mismas condiciones. Se refiere aquí que vamos a tener la misma temperatura. Y aquí voy a tener aire, que ya sabemos que es oxígeno y nitrógeno. 21% mol de oxígeno, 79% mol de nitrógeno. Dice, determina la temperatura diabática de flama para una combustión completa. Esto simplemente es parte de la teoría. Si no me lo ponen, ustedes asumen siempre combustión completa, porque es parte del concepto, ¿sí? Aquí les ayuda, les está dando teoría. No es de que si no dice maestro, entonces usa la otra conversión. Siempre es combustión completa. Con una cantidad del 400% del aire teórico para 1 kilomol de octano. Por favor, aquí vamos a considerarlo como el exceso, un 400% de exceso. Y la base de cálculo aquí que tenemos, N1, es de 1 kilomol de combustible. ¿Ok? Y vamos a tener un aire en exceso del 400%. Muchísimo aire en exceso. Asume capacidades caloríficas constantes. Gracias a Dios, maestro, vamos a usar capacidades caloríficas constantes y no el polinomio, ¿verdad? Yo sé que ustedes quieren usar el polinomio, pero ahorita vamos a usar eso. Entonces, especie. Vamos a poner aquí el CP, que tiene unidades de kilojoule, kilomol Kelvin. Y yo ya fui a la tabla a buscar las calores de formación, kilojoules por mol. Y vamos a poner aquí CO2 gas, agua gas, oxígeno, nitrógeno y el combustible, que es C8H18 gas. El CP tenemos aquí que es 45, 35, 30, 30. Este no viene aquí reportado. Ahorita vemos si lo necesitamos o no. Menos 393.51. El agua menos 241.826. 0, 0. Y este menos 250.3. Ok, todos esos van de la tabla. Este de aquí no lo van a encontrar en la tabla. Tuve que irme a una referencia que ustedes pueden googlear. Googlean la sustancia y hay una página muy confiable que es la del NIST, con mayúsculas. NIST. En el NIST, y ahí pueden encontrar muchísima información sobre propiedades termofísicas, termodinámicas, de reacción, calores latentes para sustancias que son cada vez más complejas y también las normales o las convencionales como las de arriba. Pero ese lo encontré en la página del NIST, y ahí encontré el calor de formación de menos 250.3. ¿Okay?
Lo verifiqué en alguna otra referencia y reportan prácticamente el mismo valor. Entonces, eso es de tablas. En este caso me dan los polinomios, bueno, no me dan los polinomios, me dicen que el CP es constante. ¿Ok? Si no me dieran el CP constante, hay que usar los polinomios o usar algún CP promedio. ¿Ok? Dime, Francisco. ¿Qué significa el NIST? NIST, acabo de mencionarlo. Sí, es que... Es una página de internet, ¿sí? National, no me acuerdo qué significa Standard, donde puedes buscar información sobre diferentes tipos de sustancias. Puedes encontrar información de propiedades termofísicas, termodinámicas, etcétera, ¿no? Entonces, ahí lo encontré, nada más googlean NIST y la sustancia y ahí les aparece la liga. Déjenme ver si la tengo abierta aquí. Sí, miren, aquí está la página del NIST, National Institute of Standards and Technology. Dice a Chemistry Webbook y aquí busqué el octano. Y miren, aquí está delta H estándar de formación de líquido menos 250.3, que es el que investigué, el que ocupo principalmente para el proceso reactivo. ¿Ok? Y trae para muchísimas sustancias, entonces... Ah, está bajo el CP. Sí, ese es un CP constante. Ahorita vemos si lo utilizamos o no. Más bien, ahorita que lo planteé, pero seguramente algunos o algunas de ustedes ya se dieron cuenta si realmente lo voy a ocupar o no lo voy a ocupar. ¿Sí? La respuesta es que no lo voy a ocupar, ahorita lo voy a plantear. No, ¿Sí? por la referencia. Por la referencia, muy bien, Francisco. Muy bien, te está funcionando quedarte. Ya diste un paso para mejorar. Muy bien. Muy bien, ¿preguntas de esto? Vamos paso por paso. Temperatura diabática de flama, el concepto, pasé los datos, saqué la información que ustedes ya conocen, todo eso es de referencias o de tablas, y ahí están todas las especies involucradas. Muy bien, antes de proceder, ¿qué creen que tengo que hacer? Establecer la referencia. Antes todavía, Balance de material. balance de materia, Hay que sacar. su mero mole, ¿no? Obvio. Sí, obvio. Espero que sea muy obvio. Pues necesito completar el balance de materia antes de proceder, en este caso, con el cálculo del balance de energía. Vamos a hacerlo relativamente rápido. Entonces, aquí voy a poner balance de materia. Y entonces voy a empezar, ¿sí? En el caso del combustible, en la entrada nada más tengo el octano. Entonces, N de C8H18 es 1 kilomol. ¿Sí? En el caso del oxígeno, N de oxígeno, aquí lo voy a poner que es de la entrada, En el caso del oxígeno requiero la reacción química, entonces es una reacción de combustión, C8H18 más oxígeno, que produce CO2 y agua. Balanceo, entonces me va a quedar aquí 8, 9, 8 por 2 son 16 y 9 por 1 son 9, son 25, 12.5 aquí. ¿Ok? Si me equivoco en algo me corrigen. Entonces, para el oxígeno que entra, pues van a ser N de C8H18 en la entrada por el coeficiente estequiométrico del oxígeno, 12.5. Este producto, ¿qué cantidad de oxígeno es? ¿O cómo se le llama? El teórico. Esto tiene que ir multiplicado por 1 más la fracción de exceso fracción de exceso, 1 más la fracción de exceso, que en este caso es el 400%, es decir, 4. ¿Ok? Entonces va a ser por 5 todo esto. Entonces aquí me va a quedar 1 kilomol por 12.5 por 1 más 4. Y aquí calculan esto, ¿cuánto les da? 62.5 Sí. kilomol. Muy bien. El nitrógeno que entra, pues va a ser la cantidad de oxígeno que se alimentó entre 0.21. Esto me da el aire total, ya en exceso, por 0.79 me daría el nitrógeno. ¿Me dan este valor, por favor? Kilomol.
entre punto 21 porque es la composición del oxígeno en el aire, eso me da el aire total, este de aquí, por punto 79 pues me da lo que es el nitrógeno. 235. ¿Cuánto? 235.12. Ahí está, kilomol. Hago la salida, ahora sería N del combustible, no me va a quedar nada porque estoy calculando la temperatura diabática de flama, entonces se consume todo al 100%. El oxígeno en la salida, pues es el oxígeno teórico, en este caso es esta parte de aquí, 1 por 12.5. Perdónenme. El oxígeno que entra, que es oxígeno que entra menos el N de oxígeno teórico. Entonces esto me va a quedar 62.5 menos el teórico que me dijeron que era 1 por 12.5. ¿Cuánto les queda? ¿Cuánto? 50 punto qué? 50 cerrados. Sí. Kilomol, correcto. ¿Cuánto nitrógeno sale? El doble, ¿verdad? 235.112 por 2, ¿verdad? Es cierto. No, ese es porque es lo mismo. Ya luego sí. Es que estaba bien largo. Ah, no, pero tú no eres Romina, ¿no? Ah, no, bien, Romina, no, Romina. Entra y sale lo mismo, ¿no? El nitrógeno, porque es un inerte, no participa en la reacción química. ¿Ok? Estoy poniendo pruebas. Entonces ya están esos. Me faltaría aquí N de CO2 en la salida. En este caso, pues ¿cuánto se va a producir? El reactivo limitante es el combustible, entonces es N del C8H18 en la entrada por el coeficiente estequiométrico que es 8. Entonces esto ya me lo multiplican directamente, sería 1 por 8, pues 8, ¿no? 8 kilomol. Y N del agua en la salida, pues es N del combustible en la entrada por el coeficiente que es 9, me quedan 9 kilomol. Ya completé mi balance de materia, así rápido, ¿no? Ustedes ya pueden armar la tablita y lo administran, ¿ok? Yo ahí lo hice rápidamente aplicando los conceptos que vieron en sus cursos. Entonces ahí está ya completo el balance de materia para un sistema reactivo. Muy bien, preguntas, ¿no? Súper. Ahora sí, ya puedo seguir con el balance de energía y procedo con lo que me comentaban de definir una referencia. En este caso, la referencia que me conviene, pues es la que ya me está dando la reacción química, acorde a la descripción. Cada uno de estos componentes va a ser gas, a excepción de este que está en fase líquida, porque se quema en fase líquida. Entonces, recuerden que la H de referencia, que va a ser en este caso la entalpía de formación, pues es por componente. Entonces estos tres están en gas y esta está en fase líquida. Muy bien, entonces vamos a definir el balance de energía utilizando el estado de referencia. Para eso requiero calcular la H1, la H2 y la H3. Entonces, lo mismo que han estado calculando en su evidencia 1, lo voy a repetir tal cual. Y entonces aquí ponemos H1, sería en H1 nada más está N, C8H18 en la entrada, corchet, H de referencia, que en este caso es delta H estándar de formación del C8H18 líquido, más de la temperatura de referencia, que es de 298 Kelvin, porque es a la que está medido esta HREF, que es el calor estándar de formación, el cual está medido a 25 grados Celsius, 298 Kelvin, a la temperatura 1 de la corriente, que son 298 Kelvin también, Cp del C8H18 líquido dt. Es todo lo que hay en esa corriente, ¿cierto? ¿Sí?
Entonces, ¿realmente ocupo el CP del combustible? No, porque esta integral se cancela, porque la temperatura de referencia coincide con la temperatura de entrada y entonces ya no me preocupo por el CP del que me faltaba ahí. ¿Ok? No, pues, todas están en 25 grados Celsius o 148, ¿verdad? ¿Qué cosa? Las de formación, sí, el CP es un valor promedio que puede valer en cualquier rango de temperatura. Pero las de formación son 25. O sea, Todas están a 25 por la bolita que está ahí arribita, significa ya. que está a 25 grados Celsius. Estándar de formación. ¿Ok? Qué bonita. Esta bolita, Ah, de grado. Entonces, Muy bien. ¿se cancela el CP? No, no se cancela el CP, se cancela la integral porque el CP multiplica el delta T y el delta T ¿cuánto vale? Si la temperatura de referencia es igual a la temperatura de no, pues el nada, delta T es cero. 98 y 18. Ya lo que Ah, bueno, pero cuando no sea lo mismo, no equivale a lo mismo. Sí, desde abajo de la referencia a la corriente. ¿Sí? Entonces, siempre es de la referencia a la corriente. ¿Sí? El camino termodinámico es el que si vas de donde está hacia donde te quieras mover. Puede ser de la condición inicial a la de referencia y luego ya te mueves a la temperatura de los productos, etc. Pero en este método siempre es de la referencia. Estamos anclados en la referencia y vamos a la temperatura de la corriente. ¿Puedo calcular esto? Sí, ¿verdad? Okay, que me quedaría en este caso 1 kilomol. Cuidado con las unidades, voy a hacerlo por paso. Esto es 1 kilomol y va a multiplicar nada más al estándar de formación que lo puse allá, que son 250.3 kilojoules por mol. Entonces tengo que multiplicar aquí por 1000, ¿cierto? Y esto les va a quedar kilojoule. ¿Okay? Lo van haciendo ahorita ahí, me los van dictando en un ratito. Ahorita. Déjenme defino ahora la H2. Muy bien. ¿Dudas en ese? ¿No? Muy bien, estoy yendo paso por paso. Ahora, en el 2 tengo oxígeno y nitrógeno, entonces es N de oxígeno en la entrada, delta H estándar de formación del oxígeno más la integral de la temperatura de referencia, que es 298 Kelvin, a la temperatura 2, que es de 298 Kelvin, Cp del oxígeno de T, gas, más N de nitrógeno en la entrada, delta H estándar de formación del nitrógeno, más la integral de 298 Kelvin a 298 Kelvin. Ustedes le ponen ahí las variables, Cp del nitrógeno de T, este es T2 y este es T rayo. ¿Y cuánto va a valer eso? ¿Cuánto? Daniela, Daniel, ¿cuánto va a valer esa entalpía? Sí, los moles por la información. Imagínense, 20 puntos para el examen. ¿Cuánto vale esa entalpía? Ya son 20 puntos. Con la entalpía es de aquí a la derecha, ¿no? O sea, las integrales valen cero. Entonces, ¿cuánto vale esa entalpía? Los moles a cero. Cero. Sí, cero. Cero. Ok, ahí vamos. ¿Por qué? Por la integral. El Cp no vale cero, es el delta T. Entonces se cancela y estas de formación para esta sustancia son cero, pues los moles por cero, cero, más los moles por cero, cero. Profe, ¿la del Entonces, nitrógeno me también queda siempre es cero. cero? ¿Mande? ¿La del nitrógeno también es La de cero? formación. Ok. Formación casi para todas las moléculas diatómicas, O2, N2, H2, o los elementos también, carbono como el grafito o algunos metales específicos, son cero típicamente. Si tenemos un compuesto que pasa inerte en la reacción, aunque tuviera un H de formación, ¿se utilizaría o no? Sí, se tiene que plantear, Sí, ok. así es. Sí, eso es importante porque a veces el inerte no necesariamente es nitrógeno, es otro y aquí se multiplica. Si fuera un inerte diferente que tiene una entalpía de formación diferente, aquí la multiplicas y te da el valor. Sí, y en la salida va a ser el mismo cálculo.
Y cuando los restes, pues se cancelan. Entonces, de lo contrario, no. Entonces, por eso lo tienes que plantear. ¿Sí? Dime, Sota. ¿Hay algo que multiplicamos por 1000 porque salen joules y lo queremos convertir a kilojoules? ¿O No, porque este es kilomol y este es por mol. Ya queremos quitar el mol. Sí, pues para que se cancelen. No se van a cancelar así. ¿Sí? Entonces este lo paso o este lo puedes convertir. Más fácil este por mí. Muy bien, ahí está la H2. Ah, ya. Muy bien. Vamos a definir la H3, que es la más laboriosa. ¿Sí? La H3 sería N del oxígeno en la salida, delta H estándar de formación del oxígeno más Tref, que es 298 Kelvin, a la temperatura de salida 3, que esta es la que no conozco, esta es mi incógnita. Pues la voy a dejar como T3, es la que no conozco, ya empieza a aparecer mi incógnita. Cp del oxígeno dt más N de nitrógeno en la salida, delta H estándar de formación. Maestro, ¿para qué pone eso si ya sabe que es cero? Bueno, pues si de repente se nos olvida, yo lo pongo. ¿Ok? Porque sí tiene que estar ahí, aunque ustedes lo cancelen después. T3, Cp, dt. Luego aquí sería N del CO2 en la salida, delta H estándar de formación del CO2, gas, TDRF 298. Ustedes en su tableta lo hacen más rápido. Gas dt más N de agua en la salida, delta H estándar de formación del agua gas más integral TRF 298 Kelvin T3 Cp del H2O gas dt. Ahí está. Este es un componente y esa sí es la más laboriosa, ¿no? Que es la salida. ¿Ok? ¿Dudas en ese planteamiento? Son todos los moles que me quedan en la salida. Si se fijan, ahí hay dos productos que no estaban ni en la 1 ni en la 2. ¿Sí? Por eso cuando hacen el Q, ahora lo voy a plantear, ¿esto me va a quedar un valor numérico? Sí, no, vamos empatados. ¿Qué dicen los demás? No. Debería de. Sí. Ah, no, bueno, no. Debería de, esa ya nos queda como que ni sí ni no. O sea, al final, el resuelto sí. Tiene una variable. Tiene una variable que es mi T3, que es la incógnita. Entonces esto me va a quedar una expresión. ¿De qué grado? ¿Lineal? ¿Polinomial de grado 2, 3, 4? Yo creo que sea lineal. Lineal, ¿por qué? Porque son constantes. Porque el CP es constante. ¿Ven cómo si saben? Ahí traen los conceptos ya. O sea, eso es lo que hay que empezar a identificar. Entonces, el calor va a ser simplemente H3 menos H1 menos H2, pero como es adiabático el proceso, eso es igual a 0. Y entonces, si yo sustituyo cada una de estas H's, ahí me va a quedar una ecuación lineal, donde la incógnita va a ser la T3. Y la tengo que resolver, y esa sería mi temperatura diabática de plomo. ¿Sí? Ese es el proceso. Ahorita lo vamos a terminar, pero ustedes me van a ayudar. ¿Ok? ¿Cuánto daba el valor de arriba? Este de aquí, ¿alguien lo calculó? Sí. ¿Cuánto? Menos 250.000. 350. ¿350? Sí. No, Porque 300, no, ¿no? 300. Unidades de kilojoule, ¿verdad? Sí. Kilojoule, acá me queda kilojoule. El CP, cuidado con los CPs, unidades. El CP, si se fijan, tiene kilojoule por kilomol. ¿Ok? Entonces, ahorita que lo planteé, hay que tener cuidado con las unidades siempre. Muy bien, entonces déjenme, ¿puedo borrar? Bueno, no la tablita ahorita de allá. Déjenme ver dónde la escribo. La voy a escribir aquí, creo que me cabe. Pues voy a escribir esta de aquí abajo, pero ya con los datos aquí. H3 es todo esto. Voy a sustituir moles de O2 que multiplican a este cuate de aquí, más Cp por el delta T.
pero hay que tener cuidado con el CP. ¿Qué me recomiendan? El CP, ahí en esto de aquí tengo un conflicto, en este corchet, porque estos entalpías de formación tienen unidades de kilojoule por mol, pero el CP tiene unidades de kilojoule por kilomol. ¿Cuál sería su recomendación? El pasar los moles a Si multiplico por 1000, con cuidado, porque me sirve para este, pero para este no. Dividido 1000. ¿Qué divido entre 1000? La CP dividido 1000. Este lo divido entre 1000 para que me quede por mol, ¿verdad? O viceversa, este lo multiplico por 1000 para que me quede por kilomol. Pero como lo tienes en kilómetros, es mejor trabajarlo en kilómetros, ¿no? O Pues sea, para no convertir los otros, ¿no? Y no manejar Ajá, números tan grandes. Entonces voy a hacer este sería aquí 1000 moles, 1 kilomol, ¿cierto? Entonces esto se les agrega aquí, se les recorre en 3 lugares, ¿verdad? Entonces ahorita lo voy a poner yo acá directo. Súper. Muy bien, entonces vamos a usar. ¿Dónde se me fue el negro? Muy bien, entonces esta de aquí abajo, voy a hacer el desglose. Moles de oxígeno en la salida están por acá, ya se me perdieron 50. Entonces son 50. ¿Sí? Voy a ponerle las unidades al primero, 50 kilomol. Corchet, entalpía de formación, 0 para el oxígeno, y luego aquí me queda el CP del oxígeno, que es unidades de aquí, del oxígeno es 30. ¿Sí? Esto me queda kilojoule, kilomol, Kelvin, por la T3, menos 298, y cierro ahí el corchet. Este fue el primero, ¿sí lo vemos? ¿Sí? ¿Ok? N de oxígeno por este que vale 0, más CP fuera de la integral, entonces me queda el delta T, que serían T3, menos la de referencia, que es 298. Todo eso por 50. Entonces ahí se me va a cancelar el kilomol, y esto es delta T en Kelvin. Estamos todos ahí completos en joules. Hago lo del nitrógeno aquí también. Más el nitrógeno son 235.112. Abro corchets, 0. Más el CP del nitrógeno es 30 por temperatura 3 menos 298. Y ahí está el nitrógeno. Me tronó lo uno, a ver qué es. Carlos, vente. ¿O habéis? ¿Eh? ¿O habéis? Ah, hombre, pero bueno. A la serie, ¿no? Díganme. Ay, sí. Mi papá Muy bien. estuvo toda la semana. Más. Ya casi acabamos, son 4. CO2 son 8. Entonces, 8. Y aquí sí tengo el de formación del CO2 es menos 393.510, más el CP del CO2 que es 45 por T3 menos 298. Luego más 9. Ahí está, ya terminé la H3. Todo eso es la H3. Le resto H1 menos. H1 vale 250.000. Cuidado aquí con el signo, 250.300 son 2 signos. También ya está en kilojoule, todo está aquí en kilojoule. Menos 0. Esto es igual a 0. Y ahí está mi ecuación. ¿Cómo vamos hasta ahí? Profe, solo para confirmar, con este procedimiento no importa el estado en el que esté, o sea, no importa si está líquido o gaseoso. Pues así importa, pero cuando tú lo definas, pues nada más pones su entalpía de formación en eso y listo. ¿Sí? O sea, es por la referencia que tú defines al inicio. O sea, nomás para buscar las deformaciones. De formación. Todo lo demás queda ya implícito en el delta. pero las deformaciones pues son gas, en gas, ¿no? No, Depende. una es líquido. Porque acuérdense que la referencia es por sustancia. Tú puedes Ah. poner unas en gas y otras en líquido. No importa. ¿Sí? No importa. Entonces tú defines por sustancia. En este caso, 3 son gaseosas y una es líquida. ¿Sí? Y algo bien sencillo en el delta, porque el calor de formación
En este caso, bueno, es negativo, veámoslo en magnitud, es de 250 para el líquido. ¿Sí? Si fuera gas, ¿sí? Ese calor de formación genera una distancia más corta, porque ya está evaporado, y aquí yo estoy desde el líquido, entonces tengo que considerar ese delta. Por eso en la deformación ya está esa, digamos, condensación o evaporación. Si yo lo tuviera en fase gas, la distancia se acorta. Y es esto Y lo ese que número estoy sería considerando, más positivo, por así decirlo. por así decirlo. Ok. ¿Sí? Por eso lo ves en el del agua. El del agua en fase gas es 241 y el del líquido es más grande, o sea, la distancia se acorta de alguna manera. ¿Sí? Bueno, por los negativos, más bien es al revés. Sí. Ahora hay que resolver esta ecuación. No sé si alguien tenga ahí sus calculadoras y lo puede hacer rápido. Yo ahorita aquí lo hago por pasos. ¿Sí? Ay, no, me vas No, a... no, ¿cómo hacer eso? Que queda muy claro. A ver, apóyame a alguien ahí en su calculadora. Vamos a hacerlo ahí rápidamente. Sería, me va a quedar un término con la T3, un coeficiente con la T3. Voy a hacer primero ese. 50 por 30, ¿cuánto es? 1500. 1500. 1500. Eso por T3, ¿verdad? Más 235.112 por 30 por la T. Eso se van a sumar, son términos semejantes. Estoy haciendo matemáticas nada más ahorita. Listo, más 8 por 45. 360. Más 9 por 35. ¿Cuánto les da ahí? ¿Cuánto fue? Ahorita quiero que quedemos que se quede un poquito. De aquí estoy despejando T3. Esto es matemática nada más. ¿Pero cuánto dio primero? Ahí voy a ver. Sí. Estoy multiplicando 50 por 30 por T3, 235 por 30 T3, 8 por 45 por T3 y 9 por 35 por T3. Todos esos son términos semejantes. 8 por 45, 360. Por 30. O sea, los cuatro ya. Ah, no. O sea, súmenlos los cuatro. Lo hice para aplicarme pasos. A ver, ese es 50 por 30. 50 por 30 más 235 por 30 más 8 por 45 más 9 por 35. ¿Cuánto les da? Vamos, porque tienen que practicar. Ustedes no tienen que ser en el examen. A mí me da 9210.36. ¿No? ¿Verdad? 9225. Pues algo te faltó. Profe, ahí no le tenemos que multiplicar por igual en menos 30, es 293.000. Todavía no lo hago. Pero primero hice el primero, no me da para tantos, o sea, pero voy por partes. Ah, ya vi, vale, ya. Profe, Ahorita nomás saqué el T3. creo que T3 me da A ver, sí. 1362.70. A ver si Ah, ¿ya la respuesta? Ajá. Ah, no sé. Creo que da un poquito elevada del que tengo. ¿Sí lo apuntamos bien? Ahí Me da dio- más cerca ese. Ahí me dio 9.200. No, ese ya estamos muy lejos. Ah, es que yo lo has escrito por pasos. No, pero Menos este término decimal. dicen ustedes, ¿no? Yo digo, ajá, T3 nada Yo ya más. T3. Sí, entonces. Sí, ya T3, pero está un poquito elevada. Chécale sea, ahí a ver si término no de- le pusiste más. Profe, a mí me dio 9.228. Punto No, no 36. Sí, creo que usé 9228. menos decimales yo. Punto 36 T3. Sí, o sea, todos los decimales. ¿Ok? No, yo no. Lo estoy haciendo a paso para ustedes, nada más. ¿Ok? Si lo meten en su calculadora, pues bueno, ahí lo ponen, ¿no? Pero bueno, ok, esto les da esta parte de T3. Ahora hagan la operación del restante, que serían 50 por 30 por 298. Sí, sí, da eso. ¿Sí? Sí, es que me saltó un decisión. Ok, vamos con el siguiente término que es para el 298, este de aquí. Por favor, multipliquen 50 por 30 Ajá. por 298. Menos 298. Puedes poner un negativo, sí, negativo. Menos 298. Ok. Más 235.112 por 30 por menos 298. Luego más 8 por 45 por menos 298.
Me da 942. ¿Ya todo completo? 47. Y 9 por 35 por menos 298. No, es que el mismo sueldo. ¿Cuánto dio? 847. Ahí me dio, uy, ¿Qué no les da ya todavía? menos, No, o sea, final me dio 942. ¿Qué? ¿La temperatura? A mí me dio 847. de hecho, sí. Vamos a ver, ¿la T3? ¿Es Sí. 3? Sí, o sea, ya final. Ah, sí, ¿Cuánto me dio a mí? 1055. Ah, no, me faltó aquí calcular el último valor. Pero sí me daba como 800, creo. ahí me dio, profe, el resultado. Bueno, ahí, a ver, si lo hacemos o no lo hacemos, digo, esto es matemáticas, esto no es balance de energía. La pregunta es si son capaces de hacer esta cálculo de operación del despeje. ¿Sí o no? Sí, profe, pero es Porque lo tienen que hacer en el examen. ¿Cierto, Rosy? ¿Estás en tarea o qué? ¿Segura? ¿Lo veo en otro lado? ¿Sí o no? ¿O hay más homo? Bueno, ok. Profe, Ándale. me dio que es menos 2.350.051.28. No. ¿Qué cosa? ¿El otro valor? El otro valor. Bueno, vamos a ponerle ahí la temperatura más o menos por ahí. A mí me daba 800 y cacho. Voy a poner esta. ¿Cuánto te dio a ti? 847.85. Ok. Tienen tarea que es verificar ese valor. Ok. Para proceder con otro problema. Hay que ponerse ahí a practicar. ¿Ok? Preguntas en lo que sí es balance de energía. Concepto de la temperatura diabática de flama. Esto pues es balance de materia y esto es el planteamiento del balance de energía. El calor, como es adiabático, es igual a 0 y pues esto me va a quedar una ecuación lineal que hay que despejar la T3. ¿Ok? Entonces, bueno, ahí tienen chamba para verificar si es ese valor o no y ya en la siguiente clase pues checamos o ahorita al rato a ver si alguien le da un valor parecido o diferente, lo comparto. Muy bien. Eso es el tema de temperatura diabática de flama. ¿Ok? En sí no hay mucha información adicional, simplemente que para resolverlo pues me queda una ecuación que tengo que resolver. A veces es lineal, como este caso, y a veces es polinomial. Muy bien, vamos a plantear otro problema. Este fue el 26. Vamos a hacer este problema. Profe, Mándame. para la fase 1 tenemos que hacer este mismo procedimiento, más o menos. Para la fase 1, pues es el cálculo de entalpía. Es el mismo procedimiento para las 34 entalpías del proceso. Divertido. Divertido, sí. ¿Y dónde está la lana? Si logras ser más eficiente esto, salvas un chorro de... En el tabla más. Sí, imagínate, consumes menos gas, cobras, CFE te cobra menos, o gas natural, o quien sea que te cobre el gas, te va a cobrar menos. Eso va a ser 250 al otro lado, para que no pueda hacer. Profe, Ándame. ¿no sabe que tomó allá? ¿Cómo? No se Bueno, igual le- No, no te escucho. El valor de formación del agua, ¿qué valor es? Menos 241. Ah, es que le dice 342. No, sí, a esos 200. 875. 875. Aquí tenemos 847. Realmente se pone aquí. A ver, pero van los 800. A mí me daba 800 y feria. Sí, me dio 875. Discúlpame mi letra. Bueno, van en los 800, debe de andar la temperatura. A lo mejor hay algún decimal o algo en alguno de los dos. Pero bueno, esperemos que alguien más nos desempate ahí. A ver, vamos a hacer este problema. Bueno, ustedes lo van a hacer. Dice gas natural que contiene 82% mol de metano y el balance es de etano, es decir, lo que me falta para el 100%, se quema con un 20% de exceso de aire en un boiler. El gas
que entra al horno se encuentra a 298 Kelvin, 25 grados Celsius. El aire se precalienta a 423, el aire viene más calientito. Dice que las capacidades caloríficas de los gases se pueden asumir como constantes y son estos valores que vienen ahí, entonces va a estar sencillo el planteamiento. Dice que asuma una combustión completa del combustible y calcula la temperatura diabática de flama. Lo mismo, tal cual, pero ahora tengo una mezcla de combustible. ¿Sí? Entonces la temperatura diabática de flama no necesariamente es cuando tengo un solo combustible. Entonces voy a plantear aquí mi sketch. Siempre es importante que hagan su diagrama de proceso. Entonces aquí voy a tener la corriente 1, la corriente 2, la corriente 3. Ahora aquí tengo una fracción de metano que es del punto 82. Tengo una fracción de etano que es de punto 18. Y entonces aquí tengo metano gas, tengo etano gas en esta parte de aquí. Acá voy a tener el aire, voy a tener aquí oxígeno y nitrógeno. Este de aquí se encuentra a temperatura 1 de 298 Kelvin y la temperatura 2 de 423 Kelvin. Aquí voy a tener los productos de la combustión, que es CO2 gas, agua, gas o vapor, como menciona ahí. Voy a tener los combustibles, se van a consumir al 100% en este caso, entonces no voy a tener combustibles en la salida, voy a tener el oxígeno sobrante porque va a ir en exceso y nitrógeno. Esto está a una temperatura T3, que es la temperatura diabática de flama, porque aquí el U vale 0. ¿Ok? Tengo las reacciones químicas, CH4 más oxígeno produce CO2 más agua. Esa reacción Aquí la balanceo. ¿Vale? Esa reacción siempre es en combustión, entonces. La combustión Es esa siempre es reacción. CO2 y agua. A veces puedes tener reacciones secundarias a monóxido, pero la combustión completa siempre es CO2 y agua. 2, 3, 2 por 2 son 4 y 3 son 7, 3.5. 3.5. Ahí están las dos reacciones químicas, las ocupo para el balance de materia. ¿Okay? Entonces vamos a proceder ahorita a hacer el balance de materia. Esto no lo voy a borrar porque hay las entalpías de formación son las mismas que voy a ocupar. Este lo voy a borrar. Muy bien, preguntas en el contexto del problema. ¿No? Ahora tengo una mezcla de combustibles. El aire no está a la misma temperatura que el combustible. ¿Cuánto va a valer la temperatura adiabática de flama? En este caso para esta combustión. ¿Okay? El reactor. Muy bien. Entonces procedo a hacer el balance de materia. Balance de materia, en este caso no tengo una base de cálculo para el combustible, voy a asumir una base de cálculo de 1 mol para no batallar. ¿Sí? Entonces, como N1 vale 1 mol, pues voy a tener 0.18 del etano y 0.82 aquí N del metano en la entrada, pues es de 0.82 mol y N del etano en la entrada pues es 0.18 mol. ¿Sí se ve eso o no se ve? Sí. ¿Sí? Simple. Dime, Susana. Como pues estamos, bueno, como le dicen que es en exceso, pues simplemente sacamos el 20% más de lo que entraría. Porque, Este es el combustible, eso es para calcular el flujo de aire. Ah. ¿Sí? El flujo de aire, el aire es el que va en exceso. Sí, sí, sí. Entonces necesito el teórico y a eso le agrego el aire teórico y luego ya le agrego el 20% en exceso, ¿no? Que, Ese mismo, pero que... ¿sí?
Muy bien, entonces aquí ya tengo 2 moles que son del balance de materia para estos dos. Aquí los podemos escribir. Me falta el aire, pues hago la misma operación. El aire que va a entrar de oxígeno aquí en 2 va a ser entonces el N de metano en la entrada por su coeficiente estequiométrico de oxígeno, que es 2, más N del etano que entra por su coeficiente estequiométrico de la reacción, 3.5, que multiplica 1 más la fracción de exceso, que es 20%, es 0.20, entonces por 1.20, ¿verdad? Entonces, esto ahorita lo multiplican y me dan por favor el valor, que van a ser moles. Para el nitrógeno que va a alimentarse en conjunto, pues es el N de oxígeno en la entrada entre 0.21 por 0.79. Y ahí tengo ya los dos, para el aire, y estos son los dos combustibles. Entonces ya completé las entradas. ¿Okay? Voy con las salidas, N de CO2 en la salida. Esas fueron las entradas. En la salida del CO2 voy a empezar con los productos. Sería N de metano en la entrada por el coeficiente estequiométrico de CO2, que es 1, más N del etano en la entrada por su coeficiente estequiométrico, que es 2. Y aquí me va a dar el CO2. No necesito agregar nada más, solamente es el consumo total de los combustibles por su coeficiente estequiométrico. N de agua en la salida sería equivalente. Ustedes en su tableta le dan copy-paste, por 2, más N en la entrada del combustible, todo se consume, por 3. Y ahí está. Ya tengo los dos componentes aquí. Nitrógeno, N de nitrógeno en la salida es igual a N de nitrógeno en la entrada por 5, ¿cierto? No, es igual. Yo lo estoy tanteando. Ajá. Es igual, ¿no? Ah, sí, otra vez. Muy bien, o sea, no, pues es que tienen que reaccionar rápido, ¿verdad? Muy bien, ahí estamos. Y el oxígeno es el N de oxígeno en la entrada menos el oxígeno teórico, que es esto de aquí que tienen por acá, que sería N de metano en la entrada por 2 más N de etano en la entrada por 3.5. Es que no te pueden dar nada, si está roto, está roto. Entonces te van a decir que no lo mueves y si no lo mueves no te va a Aquí doler. estamos diciendo que se consume absolutamente todo. Sí, para la temperatura diabática de flama el consumo es del 100%. No me escuchar. Si no, no fuera temperatura diabática de flama. Es la máxima temperatura que tú puedes lograr. En este caso coincide pues, con la aplicación. De hecho, uno de los propósitos de alimentar aire en exceso es precisamente garantizar una conversión del 100% de los combustibles. A ver, para la raza, ¿cuánto les dio aquí, por favor? ¿Alguien calculó esto? Sí, 2.724. Ajá. Aquí está para el agua. ¿Y de N2 qué te dio? ¿Para el agua? Lo voy a sacar. ¿Por 2? ¿Son 2 moles? Ay, DN2 me da 10.25. Sí. No. Es si se consume todo el metano, ¿cuánto se produce de agua? Es la estequiometría mayor. No es balance atómico. ¿Sí? No es balance atómico. ¿Cuánto dio este, perdón? 2.7. Ajá. Luego el nitrógeno. 10.25. Luego el CO2. Bueno, eso está fácil, ¿no? Creo que lo puedo hacer. Ah, no lo puedo hacer. Muchas gracias. La salida de CO2 es... Me dio. ¿Te dio eso para el 18? ¿Te dio eso para el oxígeno?
A mí para el oxígeno me dio diferente. Me A dio ver, 2 compare. A mí me dio 2.724. Ajá, a mí también me dio eso. 724. Sí, 7, 2, 4, sí. Para el nitrógeno me dio 10.25. Y para el CO2 a mí me dio 1.18. Y para el otro me dio 2.18 con esto. 2.18. Sí, a mí también. Muy bien. El nitrógeno lo copio aquí. Calculan aquí el oxígeno que sobra, por favor. 10.25 mol. Y aquí el oxígeno. Son balances de materia pues, que tienen que dominar eventualmente. Esto les va a acompañar toda su vida en todas las carreras que tienen. Es lo que salió. Y el último a mí me dio 0.454. Ok, ahí tenemos el balance de materia. De volada, lo hicimos 10, 15 minutitos. Tal vez en 5 minutos sale esto. Muy bien, ya está el balance de materia. Vamos al balance de energía. ¿Ok? Tengo 3 entalpías. A ver. Sí, ¿verdad? Son 3 entalpías. La 1, la 2 y la 3. Tengo todos los calores de formación. Tengo aquí estos dos. Me falta el de quiénes. El de CH4 y C2H8. Pues C2H4, Se va a cancelar. Muy bien. El delta H estándar de formación del CH4 gas y del C2H6 gas, ¿verdad? 6. Se los voy a mostrar y los apuntan ustedes, por favor. Ahí están en el apéndice que ustedes tienen disponible. Heat of formation. Buscamos el methane. A ver, ¿dónde está? Ah, aquí está el ethane, arribita. Menos 84. Menos 84.667, por favor lo apuntan. A kilojoule por mol. ¿Ya quedó? A ver, menos 84.667. Me dicen cuando alguien ya lo haya apuntado. Listo. Listo. ¿Y el otro cuál era? El metano. Aquí está. Methane, gas, menos 74.84. Salud. Menos 74.84. Ok, ¿ya lo apuntó alguien, por favor? Sí. Super. ¿En qué unidades? Kilojoule por mol. Las mismas que anteriormente. Las mismas que se tienen allá, correcto. Muy bien. Carmen, escribe la primera, ándale. Pues es que ocupo que practiquen, que andan Yo puedo hacerme la segunda, creo. muy apagados. O la tercera. No sé, es que si no lo hago no aprendo. Muy bien, ahorita pasas entonces. Esos son los dos combustibles, con variables, ¿verdad? No, sin sustituir. Ah, Si vamos bien en velocidad o quieren que imprima más velocidad y No, intentamos está bien. ¿no? No. Los voy observando. Tienes bonitas letras, ¿ok? Intentaré ponerla bien. No, pregunto, porque la tuya se ve bien, pero me quedé pensando ahorita. Se me olvidan los pasos, pero luego los perjudico con la. Aquí en la legión extranjera. Híjole, hay algo que te voy a penalizar si no lo pones. En la integral. No, ese está bien. El de T.
Ah, sí, perdón. Sí, sí, no, -1. Super, a ver, tenemos metano en la entrada, formación, aquí le ponemos metano, por favor, en el otro también para que no se confundan sus compañeros. Aquí está. Tamaño de letra 5. No, está bien. Tenemos aquí esto, 298, que es la referencia de este, y la corriente entra a 298, ¿verdad? Es este de acá. Y este igual, ¿verdad? Cancelamos. ¿Qué se cancela aquí? Bueno, a ver, espérame, pregunta. ¿Qué se va a cancelar en esa expresión? Las integrales, ¿verdad? Y el resultado de la H1 por ende va a ser 0, ¿cierto? Sí. Sí. No. Bien, muy bien, No, pero- muy bien. pero que luego Estamos todos poniendo, los no poner puras preguntas así en puntos, ¿verdad? Sí, sí. Sí, de hecho, profe. ¿Nos das puntos gratis? No, para las actividades no dejar de tareas. no Lo- preguntas. ¿Por qué no es 0 aquí? Porque las entalpías de formación no son 0. Ya, Exacto. Pues cuidado, warnings ahí luego, ¿eh? Porque son errores típicos que ocurren. Por eso hay que observar muy bien el planteamiento. Muy bien, Carmen. No, ahorita ahí en sus apuntes la desarrollan. Ustedes están aquí. Ahí está. ¿Tengo toda la información para calcular eso? Sí. Las entalpías de formación del metano y etano, ustedes las apuntaron ahorita, ¿verdad? Son esos dos, y los moles pues ya los tengo de aquí, que son los de la entrada, ¿verdad? Son estos dos, .82 y .18, ¿correcto? Súper bien, entonces ya tendrían H1, Sosa, H2. Sí. Los teléfonos son los más bonitos. ¿Tienes anotados los valores? Ponle ahí H2. ¿Quién está en H2? Oxígeno y nitrógeno. C2H6 es menos 84 puntos menos 84 puntos 66. Ponlo más abajo porque vas a topar con 6, 6, el 7. ¿Cuáles son los números? Sobre el muerto. H2. Le subimos un poquito de letra. No, así también está. Menos 74.84 menos 74. Oxígeno en la No, entrada. menos 79.84. Ah, no, ¿Por qué? 69.84. Ok. Sí, pero no sé si es 9 o 4. ¿Alguien anotó el valor de la deformación del metano? Sí, ¿Cuál es? menos 74.84. Ok, gracias. ¿Quién fue, Camila? No, no. No, Romina, yo sé que no. Repito, por favor. Solo que puse 74 y no sé si era un 9 o un No me importa, yo te perdono. La inicio yo. CP, ponle no CP. CP, CP, ¿de quién? CP o 2 de T. Ah, y la temperatura aquí está. Era la inicial iba abajo, ¿no? La de referencia. La de referencia. La bonita del gorrito. Dice bonita, gorrito. Debe ser esta pregunta. Ya se me confunde, pero está. Ok, cerramos corchete ahí. Más y ya lo del micrófono. ¿Quién va a querer hacer la otra? La más larga. Voluntario. Voluntaria. Bien. Si quieres. Ya se van recorriendo. Si quieres por aquí desde aquí para que nos vean. El H3, que serían estos 4. Ponle ahí al CP de quién es Sosa. Sí. De tu nitrógeno. Muy bien, Sosa. Igual. Listo. ¿Quiénes se cancelan ahí, Sosa? Oxígenos las mezclas. ¿Lo puedo poner así? Con este, con verde. En esta que acaba de escribir Sosa se cancelan las integrales, ¿cierto? Es que no, pero apenas. Lo voy a mostrar con seguridad, usted me tiene que corregir.
¿Por qué no se cancelan? Porque las temperaturas no son relevantes. Entonces, si saben por qué me siguen la corriente. Yo también creo. Porque no se ve. Eso lo tienen que hacer el día de mañana, porque imagínense cuando estén trabajando, ustedes van a decidir si sí o no, y si les dicen que no saben, ¿qué onda? No, no. No, ese amiguito que no sé. No, Va a correr el otro. Eso es lo que va a No se hacer. den por vencidas o vencidos antes. Yo ahorita te lo escribo. Le voy a decir, le mando a mi profesor y le contesta. ¿Cuál es la Chasmani temperatura contesta de por salir de la corriente? 423. Y la de referencia, pues 290. Para hacer todos los valores de la sala. Le dice la doctora Karina que les diga, hola maestro, buenas tardes, recuerden a los chicos que me esperen para darles nuevamente sus evaluaciones con la corrección de calificación a quienes fueron a revisión. Paso a la 250, gracias. Ay, no me traje el examen. No tienes que traerlo a la Yo lo tengo. ¿Tú lo tienes? Ah, no. Lo tiene. Pero se me olvidó mandarle mensaje. Yo le mandé el mes. Es que me había dicho que no me acuerdo qué día me dijo. Muy bien, la H2, ¿tienen alguna pregunta? No, siempre de hecho. ¿No? No. Súper bien, entonces fíjense aquí, se canceló esto y lo otro, ¿no? Muy bien. Los CP son constantes. No sabes cambiar el CP a kilojoules sobre mol, ¿no? El CP ese ya es un tema de unidades. Tendríamos CP Joule por mol Kelvin. El balance de materia lo tengo en mol. Aquellos los paso a Joules. ¿Sí? O viceversa, ¿verdad? Lo que dices. Ah, porque está en Yo sé porque está en kilojoules sobre kilomol. No, esos son del problema anterior. Pero creo ¿Pero cuánto que sirve el CP, no? la conversión en la No, porque aquí me está dando otros. Sí, pero para el oxígeno y... Aquí me da otros. Ah, no da, pero... Sí, Ah, entonces sí. Profe, así es. Entonces usamos estos de aquí que ya están en Joule. más tentativamente, profe. Nada más de aquí uso estos dos, Daniel. Sí, Sí, estos dos sí. Dime, Sosa. Ok. Tentativamente son de kilojoules a kilomoles, joules, mol. Es lo mismo. Por 1000 entre 1000. Sí, correcto. Muy bien, ahí está la entalpía 3. Son los moles de cada uno, entalpías de formación y la integral. Aquí solamente pudiéramos cancelar los de formación del oxígeno y del nitrógeno, ¿cierto? Otra vez me va a quedar una ecuación lineal, ¿verdad? Pero para que me quede la ecuación necesito definir el Q finalmente, que va a ser Q es igual a H3 menos H1 menos H2 igual a 0. Y entonces calculan la T3. Muy bien, entonces tienen ya otro ejercicio de tarea para comparar la sesión de mañana. ¿Ok? ¿Tienen alguna pregunta, duda, comentario? ¿Sí queda claro lo que hay que resolver? Yo sí me puedo tirar. ¿Sí? Súper. Pero sí me puedo tirar. Muy bien, inténtenlo. Si hay dudas, pues bueno, ya lo revisitamos. Ahorita les voy a mostrar, de este sí tengo la solución. Fíjense el inciso B, es algo interesante. Ya saben cómo plantear para el balance de energía para una temperatura diabática de flama, que es la temperatura a la que salen los gases de combustión. ¿Ok? En este caso CO2, agua, gas, oxígeno sobrante y el nitrógeno que entró y salió. ¿Estamos? Fíjense, en el inciso B hace dos preguntas interesantes. Dice que cómo se incrementaría o cómo cambiaría la temperatura, perdónenme, más bien cómo cambiaría la temperatura adiabática de flama si el porcentaje de exceso de aire se incrementa. ¿Aquí con cuánto lo hicimos? Punto 20, ¿verdad? Punto 20. Entonces, hicimos el balance de materia con un exceso de 20% de aire. ¿Estamos? Y calculaste la temperatura diabática de flama que te va a dar un valor, no sé, 1000, 2000. Ahorita les pongo el valor que da. Pongámosle 2000 grados Celsius. Si yo incremento el exceso de aire de un 20% a un 30%, a un 50%, un 100%,
¿qué efecto va a tener en la Aumenta. temperatura de salida? Esa temperatura que con el 20 me da 2000, ¿subiría o bajaría? ¿Por qué? Sube, ¿Por qué? baja. Porque aumentan los moles. Ajá, y multiplicas por un número mayor. Ok, entonces, a ver, acá tenemos ahí las gemelas, tenemos división, a ver, No, no, no es la misma. aquí, gemela, Camila. Camila. ¿Tú Yo dices digo que qué? aumenta, porque aumenta los números de moles y multiplica por un número más grande, pero no sé. Ok, si haya- aumenta porque se multiplica por un número de moles, ¿y acá? Lo mismo. Sí. No es cierto, no es cierto, Camila, no me ¿Cómo van a decepciones, entrar por más favor. moles? ¿Por qué ibas a decir lo opuesto? No, No, yo por lo mismo. Es que ¿Lo nos mismo? somos Ok, iguales, estamos ahí, las gemelas me quedo somos poniendo iguales. ahí. Sosa, Yo, ¿estamos respondiendo a ambos incisos? Solo el O solo nada más cómo cambia la temperatura diabática de flama, que ya calculaste con un 20% si esto lo incrementa. Ok, sí, yo creo que como está entrando a una temperatura mayor que la que está entrando, o sea, yo diría que saldría, depende de saber cuánto es la temperatura final, pero yo diría que No pasa nada. se mantiene, o sea, como que la regula un poco más. Yo diría que no pasa nada. Sí puede ser. No pasa nada, se mantiene, allá sube la temperatura. ¿Alguien más tiene alguna opinión diferente? Yo diría que Yo creo que se queda se igual, puede al revés, porque como como está, está- saca calor. Sería el aire, ¿no? Entonces hay oxígeno y nitrógeno en H2 y en H3, entonces las dos como que van a subir proporcionalmente. Vamos allá. Entonces cuando se pesan, pues sería como la misma. Ok, Los moles que ahí salen de ahorita vamos a oxígeno, eso. O sea, se van suben a proporcionalmente, queda igual. ¿Qué dicen por acá? O sea, los moles que reaccionan hacen los mismos. Y entonces se aumenta el número de moles. Porque ¿qué? Está entrando lo mismo. Reacciona lo mismo de los combustibles. En eso estoy de acuerdo. Pero si van a entrar más moles, aún así van a salir más Si aumentamos moles más, también. o sea, si viene con más exceso van a salir más moles de oxígeno. Que Y no al final sí se reaccionaron. contemplan si la temperatura está cambiando, ¿no? O sea, sí, sí se Entonces, ¿qué pasa con la temperatura? Aumenta. ¿Cambian de parecer? No, yo digo igual, yo sigo igual. Sube. Yo digo que Yo aumenta. digo que aumenta. ¿Alguien más tiene, aumenta? ¿Alguien más tiene alguna opinión diferente? Ok. Vamos primero al sentido lógico y luego al sentido ahí de la matemática, que por ahí les va a caer el 20. Si yo incremento el porcentaje de exceso de aire, estoy de acuerdo en lo que dice Leire, que el combustible pues, se va a consumir completamente. Estos moles no cambian, se sostienen. ¿Ok? Pero luego me paso a lo que dice Daniel. Bueno, aquí si le subes va a entrar más aire. ¿Sí? Entonces yo subo la masa aquí en 2. Esta masa se incrementa. Ajá. ¿Ok? Pero de esa masa que se incrementa, también se incrementa individualmente el oxígeno y el nitrógeno. Primero con el nitrógeno. ¿Qué pasa con la masa de nitrógeno? Sube. Y la misma que sube en la entrada es la misma cantidad que sale. Ajá. ¿Y qué pasa con la masa sobrante de oxígeno? ¿Qué pasa con la masa sobrante de oxígeno? ¿Sube o baja? Sube. Sube. Y al tener más masa y la misma energía liberada, porque se consume el mismo combustible, Ah, y el kilomol de combustible me va a liberar cierta energía que está fija, esa no cambia porque la energía que la libera el reactivo limitante, los dos combustibles, esa energía no va a cambiar. Es la misma energía, pero entre más masa. ahora tengo más masa. Entonces va a haber quien coma más. Yo le digo a veces que coma más energía, entonces voy a tener más gente que coma más energía, por ende la temperatura de salida va a disminuir. O sea, el aire que entra no tiene poder como para calentar más. No, Más bien consume más energía. va a consumir que se libera por estos dos. Por eso lo que dice Leire es clave. La energía que se va a liberar es de estos dos combustibles y sigue siendo la misma cantidad. La única manera de mantenerlo a lo mismo, si le subo el aire, ¿qué sería? Subirle aquí a estos flujos. En vez de uno que sea el doble o el triple para que, oye, le meto más aire, pues libere más energía. ¿Sí? Y entonces ya empiezo a balancear. Entonces es clave ver quién es el que está liberando la energía y si esa energía se está incrementando o no. En este caso no, pero sí subo la masa inerte. El sobrante de oxígeno y la inerte de nitrógeno, que pues es, en balance de materia está bien padre porque es un espectador, entra y sale igual, pero en tema de energía, esos espectadores como en las fiestas, ¿qué onda? Pues sí comen, ¿verdad? Y no ponen nada.
Entonces, no, pues no es justo. Entonces el nitrógeno es un espectador que en el tema de energía se agarra comida, ¿no? Que es energía. Y entonces pues, me pega el costo. Y me pega en la temperatura. ¿Sí? Porque si yo quiero alcanzar temperaturas para fundir algo, por ejemplo, cuando hago aire, agarro aire, pues el nitrógeno no lo separo, va junto con el oxígeno, pero el oxígeno es el único que consumo. Entonces puedo alcanzar un máximo de temperaturas, dependiendo de los combustibles. Pero si yo quisiera una temperatura más elevada, tengo que remover el nitrógeno y ponerle oxígeno puro. Pero eso ya tiene un costo. Tengo que ir con infra o con Praxair, para los tanques de oxígeno. Por eso no es barato. Separar el oxígeno del nitrógeno del aire es costoso. ¿Sí? Pero me permitiría tener una temperatura todavía más elevada. ¿Por qué? Porque quito al espectador. Ahora sí nada más el invitado especial, que es el oxígeno. Ahora sí VIP, pero el VIP pues va a estar. Entonces ahí dependerá mucho de la aplicación, pero mientras el aire ambiente, que es gratuito, me dé para la temperatura que tengo, pues no pasa nada que el nitrógeno me robe energía. O sea, profe, entonces si tenemos aire en exceso alimentado, la temperatura 3, por así decirlo, la de salida no va a ser la diabática de no sé qué cosa, ¿no? Es la temperatura diabática de flama para ese exceso. Para ese exceso. Sí, si yo le subo más exceso, Va a tener una temperatura diabática de flama menor. Ok, pero Sí. sigue respetando. Pero sigue siendo la máxima diabática con ese exceso. ¿Sí? Entonces, eso es buena observación. La temperatura diabática es, considerando básicamente que es adiabático el reactor, toda la energía se queda dentro, la absorben los productos para subir su temperatura y consideran que se consume completamente el combustible, independientemente de la cantidad de exceso de aire que tú tengas. ¿Ok? Entonces los requisitos son esos: que sea diabático, que la energía se quede, ¿sí? Toda la energía la va a absorber los gases de combustión, por eso subiría la temperatura de salida, y se considera una conversión del 100% para los combustibles. Y pues ya con el exceso que traiga, pues va a ser una temperatura diabática diferente si mueven el exceso. ¿Ok? Entonces aquí es muy importante, eso es un concepto relevante, entonces eso es lo que pasaría. O sea, y si se disminuye el porcentaje de exceso, aumenta la temperatura. Si se disminuye, sí. Se lo pongo al ras. Pero, ¿qué riesgo corro de no ponerle exceso que no de se aire? consuma todo el combustible. Que no se consuma todo el combustible. Muy bien, muy bien. Delicioso. Ahí está. Eso es lo que empiezan ustedes a analizar en los procesos productivos. Y ahí ya empiezo a hablar de eficiencias. No es del 100%, es menos la eficiencia. Muy bien. Súper. Ahora, la otra pregunta. Dice que cómo cambiaría el porcentaje, cómo cambiaría la temperatura si el porcentaje de metano se incrementa. Ahora lo dejo tal como está ahorita, 20% de exceso, pero ahora igual el mol de base de cálculo, pero estos dos independientes, ahora esta composición sube, por lo tanto los moles de metano suben y los de etano bajan. ¿Okay? Entonces, mismo exceso de aire, ¿cómo cambiaría la temperatura? ¿Hay más etano o más etano? Habría Más cada etano. vez más metano y menos etano. El etano sube, no sé, 90%, de 82 al 90, y el etano baja del 18 al 10. Entonces, le subo al metano y le bajo al etano. ¿Qué creen que pasaría con la temperatura? ¿O qué requeriría yo saber? Las entalpías de formación. Entalpías de formación cerca, Pues que tanto. Pues que tanto se produce. más allá, en temas de energía, ¿qué tanta energía libera uno de manera independiente versus al otro? Porque es un promedio, si lo quiero ver, ponderado dada la composición. Eso lo vamos a ver en la clase de mañana, que se le llama poder calorífico. Cada combustible o materia orgánica tiene un poder calorífico, que es un calor de reacción. En este caso a veces se le llama calor de combustión. Todos son similares, básicamente lo mismo, pero diferente manera de verlo, y